Bienvenidos a su canal Arte con Todo. En este canal hemos tenido hasta ahora 10 grandes artistas del vidrio y todos con características diferentes. Hoy no será la excepción con el inglés Colin Reid, quien compartirá con nosotros sus diferentes técnicas. Es egresado de la Escuela de Arte de Stourbridge de la ciudad de Dudley. Trabaja principalmente en vidrio fundido al horno en moldes elaborados en arcilla sobre una especie de forma de poliestireno. A menudo trabaja el vidrio combinado con otros medios como el metal, la piedra y la madera. Gracias a su tesón y a su talante investigador, ha logrado dominar todo tipo de procesos creativos. Su técnica, por la que ha obtenido el reconocimiento internacional, se ha ido depurando con los años hasta esa perfección que tiene ahora. Es una técnica muy compleja que requiere un largo proceso que inicia con el dibujo creativo, después se empieza a preparar los moldes usando para eso silicona líquida o alginato y cubriéndolos con la cera industrial, a la que después le va a bañar completamente, a cubrir con yeso o escayola, para ahí sí proceder a eliminar cualquier rastro de cera y luego sí con ese molde en yeso meter al horno con el vidrio que se va a derretir ocupando esos espacios vacíos del molde. Eso es un proceso que ya habíamos explicado en varios videos anteriores. Cuando ya el horno esté frío, luego de varios días, procede a retirar el yeso y realizar un exhaustivo trabajo de tallado y pulido en frío. Esas técnicas y procesos que en cualquier academia se demorarían en compartirte, aquí las puedes aprender también. Por eso es bueno que compartan estos videos con amigos y personas a las que les encante el arte. Además, en la mayoría de sus obras es muy notable esa influencia de la naturaleza. Esa es la fuente de inspiración a la que él vuelve siempre para encontrar material fresco para su trabajo. Es tanto lo que la naturaleza lo inspira que eso es lo que él trata de transmitirle a los alumnos de esa cantidad de talleres que él dicta por todas partes del mundo. Miren, aquí por ejemplo los lleva a tomar impresiones de diferentes texturas. Varios de esos alumnos ya están convertidos en destacados artistas del vidrio con derecho propio. Cuando nos hablan de vidrio, la mayoría de nosotros estamos seguros de saber de qué se trata. Pero resulta que se conoce una gran cantidad de tipos de vidrios, como el dicroico, como el óptico, en fin. Asimismo, ustedes encuentran muchas clases de minerales y rocas y si desean aprender a identificarlos, les recomiendo comprar en Amazon.com el libro Minerales, cómo identificarlos. Y de esta manera nos ayudan con el mantenimiento del canal Arte con Todo. Gracias por sus compras. Colin trabaja principalmente en vidrio óptico porque le gusta mucho su transparencia y su pureza. Solo que con este tipo de vidrio las cocciones son muy largas. Lo normal es 3 semanas, así se logra el espesor y la profundidad que él busca. Cuando la pieza sale del horno, es apenas una pequeña etapa del proceso de fabricación. De ahí en adelante hay mucho trabajo en frío por hacer, esmerilar, pulir, arenar. Las piezas van evolucionando y van cambiando en la medida que él las va trabajando en el taller.
Aquí muchísimas veces el azar juega también un papel importante. La tensión entre lo planeado y lo controlado y lo inesperado puede ser tan creativa como desastrosa. Él acostumbra no abrir nunca el horno cuando está como de mal humor, cuando está en un mal día, porque él dice que la calidad que busca es muy difícil de describir, pero él la reconoce inmediatamente cuando la ve. La mayoría de ustedes también ya reconocen perfectamente la calidad de una obra de arte. Espero que también reconozcan la calidad de contenido que este canal, Arte con Todo, les ofrece cada semana. Así que no esperen más, suscríbanse ahora, o si desean, presionando aquí en esta ventanita que dice suscribirse, o si no, al final del video presionando el logo del canal. Cuando se trata de fundir piezas muy grandes con caras planas, por lo general las termina en las vibradoras conocidas como Rossi ProLab. Que esta es una máquina de precisión antiquísima, incluso diseñada para eliminar ese trabajo intensivo de lapear y pulir. La placa de lapeado gira lentamente y se mueve más o menos unas 500 a 600 veces por minuto. Ahí podemos rectificar rocas, maderas, metales, vidrios y cualquier otro material del que queramos obtener esa superficie plana perfecta. Una de las características más sobresalientes de Colin en sus esculturas es esa cantidad de áreas ásperas, altamente texturizadas, que contrastan con esas superficies inmaculadamente pulidas y reflectantes. Utiliza tanto vidrio transparente como color, o a veces los intercala para que den esas líneas internas que todo el mundo se pregunta cómo logra meter esas líneas. Son esculturas únicas, impresionantes, dignas de tan eminente artista. No se les olvide compartir y compartir y compartir este video, que es espectacular. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.